Política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugonio y la participación de Pedro Mercuriali. Hola a todos, muy buenas tardes, tempranito. Hoy comenzamos a las 3 de la tarde este espacio de encuentro que tenemos todos los miércoles aquí en conexionabierta.com.ar llamado Media Semana, donde, haciendo honor a su nombre, repasamos las noticias del tramito de la semana que ya pasó y también anticipamos un poco lo que se nos viene para los próximos días. Lo que se viene para los próximos días, desde el punto de vista de la trascendencia política, es el inicio de una nueva discusión legislativa. ¿Por qué? Porque de acá al próximo martes que viene, en realidad es finalización del día administrativo del lunes, por alguna extraña circunstancia que yo nunca voy a terminar de entender, la administración del país, de Argentina, funciona así. Termina un día, supongamos hoy miércoles, se da un ratito más de mañana, por las dudas, por si quedó algo colgado, 2 horas más. Ocurre con la justicia, ocurre también con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo. ¿A cuento de qué viene todo esto? Recordemos que el lunes de la semana pasada, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo, al revés, el Poder Legislativo remitió al Poder Ejecutivo las leyes sancionadas por el Senado la semana anterior. ¿Qué leyes son? Bueno, la ley de aumento a las jubilaciones para compensar el descalce entre ambos sistemas. Recordemos que, como ocurre habitualmente, cuando llega un nuevo gobierno modifica muchas cosas de las que había hecho el gobierno anterior. Entre las muchas que modificó este gobierno tenía que ver con la fórmula para calcular la movilidad previsional, el aumento a los jubilados que dependen de la ANSES, que son la gran mayoría de los jubilados. Hemos visto esta semana también un caso particular en la provincia de Córdoba, donde el gobernador anunció que en un futuro cercano, en principio no sería con las jubilaciones de agosto, pero en un futuro cercano, los jubilados de la provincia de Córdoba, es decir, aquellos que habían sido empleados de la administración provincial, iban a recibir un 84% de aumento, pasando la jubilación mínima únicamente para la provincia de Córdoba de 380.000 a 700.000 pesos aproximadamente. Y esto tenía que ver con un viejo juicio que la provincia de Córdoba mantiene con el gobierno nacional, en realidad con la ANSES, a partir de fondos que la ANSES retuvo del sistema previsional, que tenía que haberle girado en su momento a la provincia de Córdoba y no le giró, y que ahora ya reconocen esa deuda, y según el gobernador cordobés, con ese dinero iba a alcanzar para aumentarle a los jubilados cordobeses un 84%. No aclaró durante cuánto tiempo, si iba a ser únicamente por este año 2025. Calculo que no, porque sería muy incómodo para un gobernador aumentar las jubilaciones por 4, 5, 6 meses y después volver a retrotraerlas. Imagino que habrá un plan de que esto se extienda a futuro. Pero a cuento de qué viene todo esto que le estoy diciendo, una de las leyes centrales, las 3 leyes que votó el Senado en su sesión de hace casi 2 semanas, fueron el aumento de los jubilados, la extensión de la moratoria previsional para que puedan jubilarse aquellos que no tienen los años de aporte, pero sí llegaron a la edad jubilatoria, comprando con sus futuras jubilaciones lo que le faltó pagar de aportes, y también la emergencia en discapacidad. Lo que ocurre es que el gobierno nacional sigue enarcado en lo que fue en su momento caballito de batalla de la campaña, o segundo caballito de batalla de la campaña después de la inflación, el no hay plata, ¿no? Que este país no puede generar déficit, que el generador de todos los males, sobre todo económicos, aunque políticos también, porque la economía arrastra bien que mal a la política, es el déficit fiscal. Entonces el gobierno dice, todo lo que me genere déficit, bochado, vetado. Ocurre que lo dice casi en simultáneo cuando oficializó otra de sus promesas de campaña, que era bajar las retenciones a los productos primarios agropecuarios. Retenciones que este mismo gobierno había subido, dijo que de manera
transitoria, bajó después de manera transitoria entre enero y el 30 de junio de este año, básicamente para instar al sector agropecuario que liquide rápidamente sus exportaciones y de esa forma mantener balanceada la balanza de pagos del país, es decir, que entren más dólares de los que salen. Y ahora, dicen, para fomentar las inversiones en el sector, vuelven a ubicar las retenciones en el nivel en el que estaban cuando asumió este gobierno. Bueno, temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Miren, ya han pasado 5 minutos y recién ahora estoy saludando a Bautista Lozano, que está en los controles de conexionabierta.com.ar. Recuerden, este programa se llama Media Semana. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde, cuando llega Franco Mercuriali y Diálogo Franco. En esta tarde, que está en un término medio, ¿no? Entre el invierno y la primavera, o entre el invierno y el otoño, si se quiere, ¿no? Está fresquito. Yo estuve hasta hace un rato en la calle y había una notoria diferencia, ¿no? Si te ponías al sol, era súper agradable, lindo. Si te ponías a la sombra, estaba más bien fresquito, como corresponde, a un 30 de julio, y a diferencia de ayer, que el día fue bastante parecido al de hoy, si bien hoy dicen los termómetros que hay un poquito más de temperatura, en este momento hay 17 grados 9 de temperatura, está un poquito más ventoso que ayer. Entonces, si te toma el viento, bueno, además de aquellos como yo que tenemos algún problema de falencia capilar, se siente un poquito más la cuestión del frío. Mañana va a estar inclusive un poquito mejor que hoy la temperatura, pero ya a última hora de mañana empieza a nublarse, rige alguna posibilidad de tormenta aislada para mañana jueves por la noche, posibilidad que posiblemente se haga, para la redundancia, mayor el viernes. El viernes dicen los meteorólogos que casi seguro que llueve, veremos cuando se acerque esa fecha con qué intensidad. En principio no hay altísimas chances de lluvia, y si llueve no van a ser tormentas muy importantes. Inclusive se podrían extender a la mañana del sábado y ya después por la tarde se limpiaría, pero esa limpieza deja una nueva baja de temperatura. Según la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional, la semana que viene arranca fría, lunes con 5 grados de temperatura mínima. Hablando, vamos a hacer un paréntesis, muchos que no somos del todo aficionados al deporte automotor, bueno, a partir de la participación del representante argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, nos hemos acercado un poco como espectadores a ese deporte. Y a mí lo que me llamó poderosamente la atención, fíjese que estamos diciendo, y el viernes tal vez llueve, el viernes tal vez no llueve, qué sé yo, fíjate, salí con paraguas, no, depende, si vas mejor abajo los techitos, etcétera, etcétera. El domingo estaba viendo la carrera, que tuvo alguna alteración por lluvia, y decían, el sistema de la Fórmula 1, ¿no? El sistema de la región donde se corre, ¿no? El sistema de la Fórmula 1, de la empresa Fórmula 1, que al fin y al cabo es una suerte de empresa, el sistema de servicio meteorológico advierte que va a llover en los próximos 4 minutos. Y no va que 4, 5 minutos máximo se largaba la lluvia. Y decían, bueno, pero va a parar dentro de 40 minutos. Y en 38, 42 paraba la lluvia. Evidentemente han invertido dinero en ese tipo de sistema, ¿no? Llama la atención cómo nuestro Servicio Meteorológico Nacional, que depende más que nada de la Fuerza Aérea, y yo alguna vez lo he hablado con uno de sus meteorólogos, decían, el clima va cambiando, obviamente, es uno de los temas de los cuales solemos hablar aquí en Media Semana, del cambio climático. El actual sistema que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, que básicamente es un gran programa de computación, por decirlo muy burdamente, un gran programa informático donde vos le cargás datos de temperatura, humedad, imágenes satelitales, de viento, etcétera, etcétera, y de acuerdo al modelo que tiene, te pronostica para las regiones para un determinado periodo de tiempo. Y algo que muchas veces le criticamos a los meteorólogos es, che, ¿cómo la pifian? Y en realidad no es que la pifian, ellos transmiten los datos del sistema y en todo caso el que no tiene tan alto nivel de acierto es el sistema. ¿Por qué? Porque básicamente arrastra no años, sino décadas. La última inversión fuerte en este sistema, no lo voy a decir como un elogio, pero es una realidad, fue durante la última dictadura militar. En aquella época en que las Fuerzas Armadas, y sobre todo en algún momento la Fuerza Aérea, tenían injerencia en las decisiones políticas a nivel nacional,
fue la última etapa en la que se invirtió fuerte en el sistema. Por supuesto, no estoy defendiendo las atrocidades que han ocurrido en esa época, todo lo contrario, no siempre que me van a escuchar hablar de esos temas, me van a escuchar hablar defendiendo la bandera de los derechos humanos. Pero hay que reconocer que en materia de inversión en servicio meteorológico, la última inversión fuerte, la realidad indica que fue hacia fines de la década del 70, y que después, en las 4 décadas siguientes, hubo algún refuerzo, por supuesto, alguna actualización, pero que no llegan a ponerlo al día. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Que les contaba que hubo Fórmula 1 en Europa este fin de semana, y que la propia empresa Fórmula 1 lleva sus sistemas y te pronostica con minutos y con una posibilidad de acierto altísima el comienzo y el final y la intensidad de una tormenta, y acá en Argentina, un país, digamos, no comparamos con la Fórmula 1, estamos hablando de que un país no tiene un sistema meteorológico tan importante. Después están los informes que hace la Bolsa de Comercio de Rosario, que son importantes desde el punto de vista climático. ¿Por qué? Porque le interesan al sector agropecuario. El sector agropecuario, a diferencia del sector urbano, para nosotros, entre comillas, siempre que hablamos decimos, uy, es una mala noticia que llueva, ¿no? Decimos, el día está lindo, el clima está lindo, pero se arruina el viernes. Para el sector agropecuario, que transforma el agua en producto, todo lo contrario. Salvo que las lluvias sean extremadamente intensas o muy violentas, por lo general una lluvia de carácter ordinario es más que bien recibida por el sector agropecuario. Recordemos que entre las excusas del fracaso de la gestión de Alberto Fernández, te decían, bueno, atravesamos una sequía, lo cual es cierto. La Argentina, consecuencia del fenómeno climático que se conoce como la Niña, los años 2022 y 2023 atravesó efectivamente una sequía muy, pero muy importante, no la Argentina, todo el continente, el subcontinente sudamericano, que vio resentida la producción agropecuaria. Animales que se morían de sed o que no alcanzaban el quilaje suficiente para llegar en buenas condiciones al mercado, producciones de frutas y de verduras que también, recordemos lo que ocurría en el año 22 y en el año 23, de repente con el precio de la lechuga o el precio del tomate, que un día te valían A y al día siguiente te valían 3 por A o 4 por A, ¿no? Y que después, cuando estaban 4A, de repente caían un par de gotas y volvían a bajar a un precio más razonable. Bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene también especialistas dedicados a hacer pronósticos más a largo plazo, normalmente te hace un pronóstico tiene dos niveles de pronóstico. Pronóstico por estación, verano, otoño, invierno, primavera, y el pronóstico por 3 meses. Ahora te publica un pronóstico, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, el mes que viene te lo va a actualizar septiembre, octubre, noviembre, y así. Que es, por supuesto, demasiado ambiguo, ¿no? Te dice, la temperatura promedio de agosto, por ejemplo, va a estar algún grado arriba de los agostos anteriores. Es decir, te dice, va a haber un agosto cálido, entre comillas, lo que no significa que vamos a andar de remera todos los días. Habla de promedios. Agosto tiene 31 días. Si promedias la temperatura de los 31 días, te va a dar tal vez medio grado o un grado más que los 31 días de agosto del año pasado o del anterior. Seguramente tendremos días fríos en agosto. Seguramente haya varios días fríos en agosto. Ocurre que también va a haber días que si la temperatura media de agosto es, por ejemplo, de 15 grados, varios días que esté en 18, 19, 20 grados y te tire la media hacia arriba. Yo recuerdo el 23 de agosto del año pasado, se desarrolló aquí en la ciudad de Buenos Aires un evento muy importante para la vida de la gente que se dedica a correr, a trotar, a rodar, como es mi caso, por las calles. Se corrió el 23 de agosto, este año se va a correr el 24 de agosto, siempre es el último o uno de los últimos domingos de agosto, y lo que recuerdo patente es que el año pasado, para esa época, para fines de agosto, entre el 20 y el 30 o el 25 de agosto, hizo mucho frío. Particularmente el domingo 23 de agosto a la mañana hacía mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Veremos qué ocurre este 24 de agosto. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto, a nivel global, va a ser un mes con temperatura a la sensación corporal más agradable. Va a estar un poco más calentito. ¿Vamos a salir en remera a la calle todos los días? No. ¿Va a haber algún día donde se pueda salir en remera o con abrigo liviano? Seguramente sí.
Bueno, no son los temas de los cuales vamos a hablar aquí en Media Semana en el transcurso del programa, sino que vamos a hablar de la evolución del tipo de cambio que está haciendo noticia a lo largo de todo el mes. Y yo solamente les voy a repetir el caballito de batalla que les digo siempre en este programa, ¿no? Es como Maradona, nunca sabes para dónde va a ir. De repente tenés una etapa de tranquilidad con el dólar, pero nunca sabes cuánto va a durar. Está viendo algunos datos, quien lee los datos macroeconómicos argentinos, está viendo algunos datos que dan cierta inestabilidad en materia cambiaria. Ayer, por ejemplo, el gobierno salió a hacer lo que se conoce como rollover de deuda. Esto es, suponete, a vos se te vence la tarjeta de crédito mañana, ¿no? Tenés que pagar, no sé, 500.000 pesos de tarjeta de crédito. No los tenés. Salís a buscar 500.000 pesos de otro lado, porque sabés que no pagar la tarjeta de crédito te va a generar una tasa de interés altísima, ¿no? Entonces, salís y buscás de otro lado esos 500.000 pesos. Estoy dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Los conseguís y te pones en cero con la tarjeta y después es una deuda que seguís arrastrando. Vos te pusiste en cero con la tarjeta, pero le debes los 500.000 a otro. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno constantemente está roleando bonos de deuda en pesos. Ayer vencían casi 12 billones, 12 millones de millones de pesos de deuda, logró colocar 9 y pico, es decir, roleó el 76% de lo que tenía que colocar a una tasa de interés, y este es el dato promedio, del 65%. Es decir, el gobierno le está diciendo a los que le prestan plata al gobierno, bueno, vos prestámela que yo te doy, generalmente son a corto plazo, no son a un año, pero yo te doy el equivalente a 65% de acá a un año. Es decir, vos me das uno, yo en julio de 2026 te voy a dar 1,65. Teniendo en cuenta que hoy por hoy la inflación acumulada en los últimos 12 meses para atrás está un puntito abajo del 40%, y lo que se estima de aquí adelante, 12 meses adelante, es menos todavía, es que esté tal vez en un 20%, si vos pagás un 65% de deuda, estás pagando muy por encima de la inflación. Significa que estás pagando tasas muy altas por encima de la inflación. Y esto te marca dos cosas. Por un lado, evidentemente hay una preocupación del gobierno muy importante para que no haya un excedente de pesos en el mercado y que se vaya justamente a las distintas posibilidades de mercado de dólar, ya sea dólar libre, dólar libre me refiero a dólar oficial, dólar blue, y se está dando la particularidad. En este momento, nuevamente, el dólar oficial, que tiene un salto de casi el 2%, está más caro que el dólar blue. En este momento el oficial está 1.325 contra 1.320 que está el dólar blue. Es algo que no debería ocurrir en una economía sana. Siempre el dólar blue tendría que estar un poco más caro. Seguramente esto va a arrastrar al resto de las cotizaciones. En este momento no hay ningún tipo de cambio por primera vez, creo que por primera vez, todos los tipos de cambio en este momento, todavía falta una hora para que cierre el mercado, están por arriba de los 1.300 pesos. Recordemos que el gobierno estableció las bandas de flotación cambiaria, ya lo vamos a ampliar después a esto. Pero para volver al tema del rollover, lo que les decía, ayer hubo una situación muy particular en el mercado monetario argentino. Argentina tenía que refinanciarse, autorrefinanciarse, si se quiere, contra propios deudores del país, una deuda de 12 billones de pesos, 12.000 billones, perdón, de pesos, logró retomar 9.500 aproximadamente y quedaron 3.000 billones de pesos en el mercado. Son esos 3.000 que se están volcando seguramente al dólar porque habrá poco interés por parte de los inversores en tener excedente de pesos, y eso es lo que estamos viendo que se traduce hoy. Solamente hoy un 2% de aumento del dólar, aproximadamente un 10% en lo que va del mes, pero ya vamos a hablar de esto en el resto del programa. Si les parece, vamos a la primera pausa musical de hoy, y esta vez la tuve difícil para seleccionar la música acorde a la fecha. Me fui 2 semanas atrás, porque el pasado 13 de julio fue un día muy importante en la historia de la música popular a nivel mundial. El 13 de julio de todos los años es el Día Mundial del Rock. ¿Por qué se designó esa fecha como Día Mundial del Rock? Porque el 13 de julio de 1985, se cumplieron 2 semanas atrás 40 años, fue el día que se llevó adelante el famoso recital Live Aid, ese recital en el cual
el 80% de los músicos de primer nivel se unieron en Europa y en Estados Unidos, es decir, en Londres, en el estadio Wembley, y en Filadelfia, para hacer recitales conjuntos. De hecho, hubo otros mini recitales en otras partes del mundo, inclusive en Moscú hubo también un recital más chico, pero que se transmitió vía satélite, porque la hazaña principal fue reunir el dinero que se reunió, aproximadamente 50 millones de dólares, que hoy serían por lo menos, hoy estaríamos hablando de entre 500 y 1.000 millones de dólares, no sabría hacer la conversión del dólar de 40 años a esta parte, pero era mucha plata para hacer ayuda humanitaria específicamente a Etiopía. ¿Cómo surge todo esto? Por un cantante, Bob Geldof, que no era un cantante de primera línea, que había tenido sus 5 minutos de fama, pero que no estaba en la cresta de la ola, de hecho ya estaba medio en retirada, pero que decidió el año anterior, el año 84, conmovido por un documental humanitario que relataba la situación de las hambrunas en África en general y en Etiopía en particular, buscar la forma de reunir algo de dinero para enviar una ayuda a ese país. Grabaron la canción Do They Know It's Christmas, sabrán ellos que es Navidad. Recordemos que además mayoritariamente el continente africano, si bien hay muchos cristianos, son mayoritariamente musulmanes, con lo cual no festejan la Navidad, independientemente de eso. El espíritu de la canción, hecha en principio para el Reino Unido, unía a gran cantidad de músicos, algo que ya había hecho George Harrison en la década del 70 para Nepal, pero fue la antesala de USA for Africa, ¿no? de la gran reunión de ídolos de la música, liderada por Lionel Richie y Michael Jackson, pero el año anterior se había dado esta en el Reino Unido, un poco más modesta, pero que fue la primera gran reunión de músicos que realmente generó dinero. Perdón, lo de George Harrison no había sido para Nepal, había sido para Bangladesh, y fue una serie de conciertos, no era una canción específicamente creada a tal fin. En este caso, se creó una canción, se sacó un disco, y el fruto de ese disco iba a ser para ayuda humanitaria. Fueron alrededor de 10 millones de libras esterlinas. Insisto, son magnitudes que hoy tendríamos que estar hablando de multiplicarlas por lo menos por 10 o por 20. No quedó conforme Bob Geldof con eso y dijo, bueno, voy a hacer un mega recital. Se juntó con un productor en ese momento, hizo la conferencia de prensa y se anateó. En la conferencia de prensa dijo, va a venir Queen, va a venir The Who, bandas que estaban separadas en ese momento, pero después de confirmarlos, los llamó y obtuvo por lo menos el visto bueno de Queen, que tuvo de hecho en ese recital Live Aid en Wembley, en Londres, de julio de 1985, su gran regreso a los escenarios, y a partir de ahí hubo una segunda gran etapa en la banda británica, de la cual vamos a hablar más adelante. Escuchamos entonces ahora, en primer término, a la única canción, si se quiere, trascendente que tuvo Bob Geldof como cantante líder de la banda The Bottom Town Rats, que era No me gustan los lunes, I don't like Mondays. Escuchamos la versión en vivo, la versión del recital, que suena de esta manera en media semana.
Estás escuchando Media Semana con José Fulgonio. Another feels so shocked by this world is rock, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Well, it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, whoa, whoa, whoa. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like the whole day down, 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 shoot it all down. Stop in the playground now. She wants to play with the toy wire. And the school's out early, and soon we'll be learning. But the lesson today is how to die. Bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die! Oh, and the silicon chip inside her head gets switched to overload. Gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. She always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Whoa, whoa, tell me why I don't like Mondays. 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 I wanna shoot. Thank you very much. Media Semana. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. De la tarde, 29 minutos. Seguimos en Media Semana en conexionabierta.com.ar. Mi nombre es José Fulgonio, Bautista Lozano en los controles de la radio. Bueno, estábamos hablando del tipo de cambio, que es junto con la inflación, con la inversión pública y privada,
con la balanza de pagos, etcétera. Uno de los principales indicadores, uno de los principales elementos de la política macroeconómica de un país. Y además los argentinos tenemos una relación muy particular con el tipo de cambio, que no se da en otros países del mundo. Países vecinos, la gente no piensa en dólares. Por lo general no han tenido las hiperinflaciones que hemos tenido en la Argentina en las últimas 4 o 5 décadas, que han llevado a la moneda dura como el refugio de valor habitual. También por eso tal vez los argentinos tenemos el mercado inmobiliario dolarizado, el mercado automotor hasta ahí, pero indirectamente también bastante dolarizado. Si bien los autos se compran y se venden en pesos, normalmente la tasación de un auto, tanto 0 kilómetros como usado, suele estar muy vinculada al tipo de cambio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, entramos ya, después de haber cerrado las listas hace 2 semanas. La semana pasada hablamos profusamente de lo que fue el cierre de listas en el oficialismo bonaerense, oposición a nivel nacional, me refiero al Partido Justicialista, con sus particularidades, su corte de luz. Si hoy nos queda tiempo, vamos a hablar también de lo que fue el cierre de listas del oficialismo nacional, oposición en la provincia de La Libertad Avanza, que también dejó bastante tela para cortar. Pero volviendo a hablar del tipo de cambio, bueno, ocurre lo siguiente. Entrando ya en un terreno de discusión electoral, recuerden que en poco más de un mes son las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en apenas o en casi 3 meses son las elecciones legislativas de medio término. Las elecciones de octubre son muy importantes, muy importantes. No digo que las de provincia no. Sucede que normalmente las cosas que vota la legislatura provincial son de interés local y hasta ahí nomás, porque muchas veces, ya sea una provincia, ya sea la ciudad de Buenos Aires, que tiene un estatus como ciudad autónoma muy parecido al de la ciudad, muchas veces influyen mucho más las leyes nacionales que la mayoría de las leyes locales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, hay alguna ley puntual que pueda ser muy trascendente, pero después siempre rige mucho más las leyes nacionales. Sucede que, como es el primer gran mojón electoral donde se enfrentan especialmente oficialismo y oposición, en la ciudad de Buenos Aires se enfrentaban, si se quieren, 2 facciones internas de la misma barra, ¿no? La Libertad Avanza y el PRO llegaban como aliados a las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, o llegaban bastante aliados a pesar de que se dieron con todo, y sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el resultado de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, en provincia, se enfrentan la Libertad Avanza y el panperonismo, ¿no? La gran mayoría de los sectores del peronismo que lograron de alguna manera aliarse e ir juntos por lo menos a esa elección. En el medio, dentro de 3 semanas, hay que presentar listas para las elecciones de octubre. Es decir, antes de que se definan las elecciones bonaerenses, va a tener que haber acuerdos en los distintos partidos políticos para presentar candidatos en octubre. En octubre recordemos que se elige la mitad de la Cámara de Diputados, no es la mitad exacta, son 127 de los 257, con la elección presidencial se eligen 130, en la elección de medio término se eligen 127, así lo dispuso la reforma constitucional de 1994, y se eligen 24 senadores. Se eligen los senadores de 8 provincias, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, que a nivel Senado funciona como si fuera una provincia, tiene 3 senadores. Y ahí habrá que ver cómo se arma la lista del oficialismo, que posiblemente gane la elección legislativa de octubre para la ciudad de Buenos Aires y meta 2 senadores, y habrá que ver si el PRO va separado y obtiene el segundo lugar y mete un senador, o si van juntos y ese senador sería, como habitualmente ocurre, para el Partido Justicialista. Hoy es Recalde el senador justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y todo indica que iría por su reelección, la cual le corresponde, tiene el derecho por lo menos a presentarse. Igual esa es una discusión que seguramente darán en el partido. Pero volviendo al tema tipo de cambio, ya todo este ruido electoral que está habiendo está metiendo algún nerviosismo, como siempre ocurre. Pasó en 2023 y vaya que pasó. Recuerden que el 2023, entre las PASO y las elecciones generales, el dólar subió casi un 200% en ese momento. Es un dólar que venía muy pisado. No va a ocurrir ahora, pero ya estamos mirando de cerca
el techo de la banda. O sea, ya estás mirando el techo y ya estás viendo las imperfecciones en el techo. ¿No? Ya estás viendo, mira, acá falta un poquito de pintura, acá se marcó, acá hay un poquito de humedad. Ya no está tan lejos el techo. Cuando el 12 de abril el ministro de Economía anunció las modificaciones en el mercado cambiario de nuestro país, dijo, bueno, a partir de ahora el dólar va a flotar libremente en una banda entre 1.000 pesos de piso y 1.400 pesos de techo. Si en algún momento el dólar superara los 1.400 pesos de techo, el Banco Central va a intervenir para bajarlo. ¿Cómo interviene? Vendiendo dólares de sus reservas. Si estuviera por debajo de los 1.000, interviene comprando dólares con pesos que tuviera de algún otro lugar que no sea emisión para evitar que siga bajando. Por supuesto, nadie cree que el dólar va a valer menos de 1.000 pesos en algún momento, a pesar de aquella oportunidad en que el dólar estaba a 1.200 y el ministro dijo, comprá, campeón. ¿Y cómo le respondió el mercado? Con el bolsillo y no con el corazón. Y compraron, campeón. Y el dólar subió desde ese momento más de un 10%. Miren, yo saqué recién la cuenta, en lo que va de julio, todavía queda un ratito de hoy y mañana, en lo que va de julio, el dólar, tanto oficial como blue, subieron lo mismo, 6,5%. Primer miércoles de julio, el dólar estaba, el oficial, 1.245. En este momento está en 1.325. Subió un 6,5%. Muy por encima de lo que se estima va a ser la inflación de julio. Supongamos que es parecida a la inflación de junio. Bueno, el tipo de cambio saltó 3 veces más, saltó el cuádruple de lo que fue la inflación. Y en el caso de los dólares electrónicos, el mercado electrónico de pago y el contado con liquidación, subieron un poco menos, 5,2%, pero habrá que ver. En algún momento todo confluye al blue. Esto yo siempre lo digo, el blue es ilegal, es un mercado chico, la mar en coche, todo lo que quieran, pero siempre el que marca para dónde van a ir las cotizaciones legales, formales, siempre termina siendo el dólar blue. En este momento ya se había dado hace algunas semanas y se vuelve a dar que el dólar oficial está más caro que el blue. Es decir, conviene ir a comprar blue. Es insólito. Por supuesto que este precio, entre comillas, oficial que se publica de dólar blue, tiene que ver con el promedio de algunas casas de cambio, sobre todo de la zona del microcentro. Si vos te vas, yo acá estoy en Villurquiza, entre 200 y 500 metros tengo identificadas por lo menos 5 cuevas a las cuales uno puede ir y comprar dólar. 2 de ellas, por lo menos, llamando por teléfono y diciendo, che, voy a ir, ¿cuánto está? Bueno, te compro tanto. En este momento conviene comprar blue, conviene comprar ilegal. Está más barato, 1.320 que 1.325, que es el oficial. Faltan 3 meses para las elecciones de octubre. ¿Se va a romper ese techo? Que ahora igual habría que, no tengo en este momento los cálculos del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía anunció también, lo que pasa es que no le dimos tanta bola en ese momento, que va a ir ampliando los márgenes de esa banda de flotación, tanto el piso como el techo. Ahora, el techo de la banda de flotación no está en 1.400, pero tampoco se amplió tanto, porque si no me equivoco era algo menos, era algo así como 0,8 promedio por mes, con lo cual en este momento el techo de la banda tiene que estar en 1.450, 1.460. A este nivel, en una semana podríamos llegar. Insisto, algo que ya hemos dicho muchas veces aquí en Media Semana. Acá en Argentina, abrís y cerrás los ojos y hoy el dólar está 1.325 y si tiene un pico de suba, mañana puede estar 1.500, la semana que viene puede estar 2.000, en un mes puede estar 5.000. O no, hoy no hay fundamentos para que esto pase. La verdad que hoy no hay fundamentos para que el dólar se dispare tan abruptamente como la barbaridad que yo acabo de decir. Que sí ocurrió en otros momentos de la economía argentina. Recordemos que ha pasado, el dólar en un mes triplicaba su valor, porque había otro tipo de fundamentos. Pero sí hay fundamentos en este momento para que siga subiendo. No exageradamente, no desesperadamente, pero no sería extraño que antes del 26 de octubre el dólar perfore el techo de las bandas de flotación y el Banco Central tenga que salir a vender reservas para contener el tipo de cambio, lo cual retroalimentaría una afición por el dólar, con lo cual se entraría en un círculo vicioso bastante particular. Lo que aparentemente es bueno, vamos a esperar hasta el próximo 12 de agosto, si mal no recuerdo que es cuando se publica, que no se está trasladando a la inflación, no hay un pass-through, no se está trasladando a precios este aumento es decir, la inflación no va a ser del 6%,
julio. Posiblemente la inflación de julio esté cercana a lo que fue junio y mayo, entre el 1,5% y el 2%. Todo indica que incluso va a volver a estar por debajo del 2%. Pero es cierto que el tipo de cambio, una de las variables macroeconómicas más trascendentes en nuestro país, ya hace muchas semanas, no hace 2 días, hace por lo menos 6, 7, 10 semanas que viene inquieto. Y en las últimas semanas viene inquieto y movedizo. Además, bueno, veremos cómo cierra el tipo de cambio al día de hoy. Lo cierto es que en este momento tiene aproximadamente una suba del 2% el tipo de cambio oficial, que arrancó el día a 1.300 pesos y está en este momento en 1.325. Hacemos una nueva pausa en media semana, seguimos recordando aquellos grandes recitales que fueron los recitales de Live Aid en el año 1985. Después no volvieron a hacerse los recitales, pero sí volvieron a reeditarse los discos. El año pasado hubo una reedición de 2024 con la participación de algunos de la primera edición y estrellas del momento, como Coldplay, por ejemplo, y otros cantantes. Yo les decía, la gran reaparición de Queen fue en este recital, donde además en la película Bohemia Rhapsodia se remarca el dato. Rhapsodia de Bohemia. En la película Rhapsodia de Bohemia se resalta el dato de cuando mandan unos asistentes a subir el nivel general de la música, para que Queen se escuche un poquito más fuerte que el resto de las bandas. Y ahí hizo una presentación corta de 5 temas, pero que tal vez fue una de las mejores presentaciones en vivo de una banda, con una versión acotada de Rhapsodia Bohemia, con Freddie Mercury en el piano. Recuerden esa famosa imagen donde se ven los vasos de la bebida gaseosa, que no es la cola, es la otra, y vasos de cerveza, algo que a veces hoy no estaría tan bien visto que se vean así abiertamente. Pero yo quería compartir esta versión de Radio Gaga, la canción compuesta por el baterista Roger Taylor de la banda, porque logró Freddie Mercury algo que me parece que no se ha vuelto a lograr, y es una reacción bicontinental. Cuando la canción dice All We Hear, y hay que aplaudir en ese momento, se aplaudía tanto en Londres como en Filadelfia. No sé si alguna vez ha pasado esto en el mundo, que de un recital de rock que tenía público en 2 estadios simultáneamente, recordemos que hay 5 horas de diferencia en esta época del año entre Europa y Estados Unidos, el recital de Estados Unidos todavía no había empezado, pero pasaban por pantalla gigante la presentación del Reino Unido, y cuando Freddie Mercury, que era uno de sus muchos talentos, hacía participar también al público de la presentación, eso se replicaba en lo que pasaba también en Estados Unidos, y por eso me pareció interesante destacar y que compartamos entonces ahora en media semana esta versión, o esta canción, mejor dicho, la canción Radio Gaga, la canción compuesta por el baterista, por Roger Taylor, para Queen, que le significó ese día de julio de 1985 la vuelta al primerísimo plano internacional. Estás escuchando Media Semana con José Fulgonio.
Josefo Lugonio y Pedro Mercuriali están en Conexión Abierta. Media semana. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ...48 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en media semana en Radio Conexión Abierta y habíamos anticipado ya, ¿no?, con qué tema vamos a cerrar hoy, las elecciones de medio término. Elecciones que son muy trascendentes porque, ocurre siempre en todo país que tiene un sistema republicano como el nuestro. El Poder Ejecutivo depende de su relación con el Poder Legislativo y dependiendo de cómo son los números, las mayorías y minorías en esas cámaras legislativas. En el caso de nuestro país es un sistema bicameral de diputados que representan al pueblo y de senadores que representan a las provincias, es la fortaleza o debilidad política. En este caso, Argentina, como siempre, inaugura una página particular, ¿no?, con este gobierno, que es un gobierno de por sí particular, con sus elementos llamativos, si se quiere, tanto para lo bueno como para lo malo. Un gobierno que surgió con una debilidad legislativa importantísima, ¿no? En el mismo día que se realizaron las elecciones generales, en octubre de 2023, para elegir presidente, y Javier Milei con Sergio Massa se ganaban la posibilidad de disputar en un balotaje la presidencia, ese 30% que sacó Javier Milei ese día le significó también un poderío legislativo bastante menguado, teniendo en cuenta que tenía solamente 2 bancas de diputados, la de él y la de Villarreal. Es decir, su bloque era de 2 diputados hasta ahora. La banca de él fue, por supuesto, ocupada por un suplente, lo mismo que la de la vicepresidenta Villarreal. Y después se le sumó José Luis Espert como aliado, que también ya traía su banca anteriormente, pero por otro partido. Avanza la Libertad, particularmente, ¿no? No la Libertad Avanza. Llamativamente, no obtuvo una fuerza legislativa importante. Recordemos, en aquel momento se eligieron 130 diputados.
Milei con su 30% de presidente, y que en realidad hubo corte de boleta, a nivel legislativo sacó menos, obtuvo 38 diputados, menos de un sexto del bloque, de la Cámara en general, y obtuvo 7 senadores, una décima parte de la Cámara de Senadores. Recordemos que la Cámara de Senadores no se renueva por mitades, se renueva por tercios. Es decir, una fuerza legislativa mínima. Obtuvo aliados que le permitieron sacar leyes importantes para el gobierno, como la ley Bases, por ejemplo, o sostener el decreto 70, pero eso fue gracias a los aliados. Básicamente, el PRO, una parte del radicalismo, una parte de las fuerzas provinciales. Luego de lo que ocurriera con las elecciones locales en la ciudad de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza destrozó electoralmente y además destrató mucho en la campaña. Recordemos lo que fue el no saludo de Milei a Jorge Macri en el Te Deum del 25 de mayo, ¿no? Cuando le pasó por al lado y le hizo, aquellos que tienen idea van a recordar, el famoso oso de Tinelli, le acercó, como que le acercaba la mano a Jorge Macri y siguió de largo. Bueno, eso seguramente ha dejado heridas, a punto tal que cuando se presentaron las alianzas para para la provincia de Buenos Aires hace 2 semanas, hubo algunos intendentes del PRO. Recordemos que la Libertad Avanza no tiene intendentes en la provincia de Buenos Aires, o no tenía, después tiene los que han saltado la medianera, como por ejemplo el intendente de Valenzuela de 3 de febrero y otros, pero hubo algunos, como por ejemplo Soledad Martínez, sobre todo, intendenta de Vicente López, que continuó la gestión de Jorge Macri. Recordemos que previo a ser ministro de Gobierno de la ciudad y luego jefe de gobierno, había sido intendente del vecino partido. Bueno, dijeron, con nosotros no cuenten para esa alianza, y se abrieron, y van a participar de otra fuerza electoral que reúne a peronistas no kirchneristas, radicales no mileístas, del PRO no acuerdistas con esta alianza, la coalición cívica, incluso el GEN de Margarita Stolbizer, la fuerza Somos Buenos Aires. Bueno, veremos qué pasa. Por un lado, ahora en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde son elecciones que poco se va a hablar de temas locales, muy poco se va a hablar de temas locales, y va a ser claramente una confrontación mileístas versus kirchneristas, kirchneristas versus mileístas. La Libertad Avanza versus Fuerza Patria, para no dejar de lado a los isilofistas y masistas que también componen esta última fuerza. Y en el medio, el 17, creo que es el 16 de agosto, hay que presentar las listas para las elecciones de octubre. ¿Por qué son tan importantes esas elecciones? Muchos motivos. Recordemos lo que le pasó a Alberto Fernández cuando le fue mal en las elecciones de medio término en 2021, y sus compañeros de gobierno lo trataban de ocupa. Digamos, primero hubo una renuncia generalizada de ministros cercanos al kirchnerismo, y después hubo un destrato constante los últimos 2 años de la gestión. Ojo, el anterior presidente, a Mauricio Macri, le había ido muy bien en las elecciones de medio término, y sin embargo, resultados que no aparecían fueron menguando su poder en la segunda mitad de su presidencia. Tuvo que recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, y me parece que eso fue también el clavo de que le puso la tapa para la posibilidad de la reelección, que si bien la mantenía, la brillante estrategia electoral de Cristina Fernández de Kirchner en 2019 logró imponer a Alberto Fernández como presidente. Y en el gobierno anterior, al revés, le había ido muy bien al kirchnerismo en 2013 en las elecciones de medio término, y después perdió las elecciones de 2015. Y si nos vamos mucho más atrás, Néstor Kirchner perdió en 2009 en la provincia de Buenos Aires contra Alica Alicate, y después Cristina Fernández fue reelecta con el 50 y pico por ciento de los votos, muerte del expresidente mediante, ¿no? Pero hay que ver de qué forma se leen estos resultados. El gobierno son muy optimistas de que les va a ir muy bien en estas elecciones. ¿Qué es ser optimista para el gobierno? Y estamos hablando de las elecciones legislativas de octubre. Llegar alrededor del 40% de los votos. Es decir, sacar 10% más de los votos que sacaron en 2023. Y que el otro 60% se reparta entre el peronismo, que no va a sacar menos del 30%, va a estar también entre el 30 y el 40%, y las distintas fuerzas
que también puedan presentarse en esa elección. Incluso en el gobierno dicen, si sacamos más del 40%, no les va a alcanzar para tener mayoría legislativa, pero sí les va a alcanzar para decir que tenemos un apoyo popular que nos debería llevar adelante. En el medio, de aquí al próximo miércoles, el gobierno tiene que vetar, ya anunciaron que lo iban a hacer, hasta ahora no lo hizo, pero ya anunciaron que lo iban a hacer, debería vetar las leyes que le son incómodas en materia fiscal. Bueno, habrá que ver si lo hacen, todo indica que sí, y habrá que ver cómo acuerdan las fuerzas políticas hasta ahora aliadas del gobierno para sostener esos vetos en el Congreso, porque si no pasaran, si no sostienen los vetos en el Congreso, bueno, ahí sí me parece que la realidad política del gobierno nacional va a ser muy diferente. Nos vamos hasta el próximo miércoles, nos vamos retirando ya con el dólar en el nivel que yo les decía, 1.325 el dólar oficial, 1.320 el dólar blue. ¿Qué nos vamos escuchando en este cierre de media semana? También referido a aquel recital del cual se cumplieron 40 años, tal vez una de las que fue la mejor presentación en vivo del lado de Estados Unidos. Habíamos dicho, del lado de Wembley estuvo Queen, del lado de Estados Unidos estaba Mick Jagger, que no terminaba de separarse de los Stones, pero que ya venía hace tiempo grabando en solitario, pero que hizo esta versión de sí mismo, o mejor dicho, esta versión de los Stones de uno de sus clásicos, Miss You, Te Extraño. Yo también los voy a extrañar, pero nos vamos a ver de nuevo el próximo miércoles. Le agradezco a Bautista Lozano que estuvo en los controles, hoy en Conexión Abierta, y nos vamos escuchando a Mick Jagger hace 40 años haciendo su versión de Miss You. Sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on so long, I've been sleeping all alone, I won't kiss you. Hey. That's right, baby. I've been humming in my dreams, starring in my dreams, I won't kiss you.